Buenos días, jóvenes de tercer año. Sean bienvenidos a la clase de literatura de esta semana. Me da mucho gusto verles y poder reunirnos por este medio. Espero que tengan un buen día y que poco a poco vayan logrando sus metas académicas, personales. Insisto siempre en que disfruten sus últimos días en el colegio. Ya están próximos a graduarse y pienso que lo más bonito de esta etapa en la que ustedes se encuentran es recopilar todos los momentos bonitos, alegres con sus compañeros, con sus amigos y disfrutar cada clase, cada cosa que van aprendiendo y que posiblemente en próximos meses van a llevar a la práctica, y por supuesto compartir lo que ustedes saben con otras personas. Eso es lo más importante. Saben que este mes es muy importante para nosotros, no solamente porque es el mes en que conmemoramos la independencia, sino porque precisamente este año celebramos el bicentenario. Sabemos que es algo muy importante, que sin ese acontecimiento, sin tantas cosas que ocurrieron en el pasado, no sería posible
la libertad con la que vivimos, los derechos con los que vivimos, seríamos una sociedad muy distinta. Así que es importante recordar que este año y este mes especialmente celebramos el bicentenario y que eso debe ser para nosotros una fiesta cívica. Continuando con el desarrollo del contenido socioemocional para esta semana, vamos a hablar sobre algo muy bonito y me refiero a conocer nuestro país. Ese es el contenido socioemocional de esta semana. Y no sé si ustedes en la televisión, en los anuncios, en algún momento han escuchado o han visto el eslogan que dice, sé un turista en tu propia tierra. Y eso me parece una idea muy acertada porque a veces, y yo me incluyo, realmente no conocemos en su totalidad los lugares hermosos que nuestro país tiene. Somos una región muy bendecida porque somos abundantes en flora, en fauna, a pesar del mal uso que hacemos, ¿verdad? O que no cuidamos, por ejemplo, la flora como debe ser, pero creo que Dios nos ha bendecido el colocarnos en esta región tan abundante, tan rica en esos ecosistemas, ¿verdad? Que no todos los países lo tienen. Y a veces nosotros, como le digo, no conocemos, ¿verdad? Ni siquiera ahora con la tecnología buscamos, ¿verdad? De conocer, por ejemplo, esto tan popular que se ha vuelto en los últimos años, esto de los pueblos vivos, que son lugares de nuestro país que tienen ciertas costumbres, ciertas creencias, ciertas fiestas que son muy propias de ellos y que muchas veces desconocemos o no nos identificamos con ellas, porque a veces quizás preferimos lo exterior, ¿verdad? Si voy a ir de vacaciones, mejor me voy a Guatemala, a Honduras, a Estados Unidos, y eso está bien, está muy bien. Pero el objetivo de esta semana es tratar de incentivar, ¿verdad? A que también hay que conocer nuestro país, hay que conocer nuestra región y más aún sentirnos orgullosos. Por aquí le he escrito una frasecita que debemos sentirnos orgullosos de nuestro origen. Nunca debemos avergonzarnos de ello. Y en especial, como les decía, nuestro país, que tiene paisajes hermosos. Si usted se fija en Twitter, por ejemplo, a veces hay unas fotos tan bonitas que no pareciera que es aquí, porque a veces nosotros tenemos una idea equivocada o solo nos inclinamos al aspecto negativo de nuestra sociedad, de nuestro país, pero también hay muchas cosas buenas. Una de ellas son nuestros paisajes, ¿verdad? Todos los lugares en estos pueblos que nosotros podemos conocer, pero que muchas veces pasamos de largo. Y como les decía también, con la tecnología ahora ya no necesito ir de forma física, puedo conocerlo así también, aunque por supuesto no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este mes de la patria, de la independencia y más que todo del bicentenario, amemos nuestro país, veamos las cosas buenas que hay en él, y quizás más importante todavía, ustedes que están a un paso ya de convertirse en ciudadanos legales, digamos, en ya tener su documento de identidad, próximamente quizás van a ingresar al mundo laboral del país. Todos vamos contribuyendo a hacer una mejor sociedad. Con acciones pequeñitas yo puedo contribuir a que esto mejore. Así que hay que tenerlo siempre en cuenta, conocer nuestro país es muy importante
Y no solamente sus paisajes, ¿verdad? O los lugares a los que puedo ir a pasear, sino que también nuestras creencias, nuestras costumbres. Siempre dicen, por ejemplo, que El Salvador es el país de la sonrisa. No sé si han escuchado eso también alguna vez, que así dicen, que El Salvador es el país de la sonrisa porque las personas son muy amables, ¿verdad? Y yo creo que sí, tienen razón. Así que nunca hay que olvidarnos de eso y hacer nuestro mejor esfuerzo para que nuestra sociedad sea cada vez mejor, en primer lugar, para nuestras familias, para nosotros mismos y, en fin, un bienestar en conjunto. ¿De acuerdo? Si recordamos, la semana pasada nos quedamos o estábamos trabajando en la lectura de estas páginas y en contestar estas preguntas. Llegamos a la conclusión de que el tiempo no era suficiente para terminar de contestar y como no es una tarea, quedamos de acuerdo en que íbamos a terminar de contestar en esta semana, en esta clase, y que luego vamos a socializar las respuestas para tratar de aplicarlas a lo que hemos visto, a lo que hemos leído, a lo que hemos experimentado en nuestro rol de estudiantes, ¿verdad? Respecto a la literatura actual. Entonces, vamos a disponer de la primera hora clase para terminar de contestar las preguntas. Es necesario que vuelva a leer para poder contestar. Y en la segunda hora clase vamos a compartir las respuestas, hacer la socialización y tratar de aplicar algunos aspectos de la literatura actual a lo que hemos leído. Así que recuerde que la guía es de la semana anterior, no es la guía de esta semana, sino que es la guía de la semana anterior, por si no la descargó, sino que la leyó, digamos, directamente en la plataforma. Recuerde que es la semana número 1. Esa tiene que buscar, esa guía tiene que buscar. Ya está la semana número 2, pero como tenemos esto en proceso, que era de la semana pasada, pues esa guía es la que tiene que buscar. Guía número 1. Y ahí está la lectura en recursos complementarios. Hay que leer y luego terminar de responder en el cuaderno para después hacer la socialización. Así que nos quedamos trabajando en esto. Al finalizar la primera hora clase, usted lleve ahí el tiempo. Vamos a comenzar a compartir nuestras respuestas. ¿De acuerdo? Así que nos disponemos a trabajar en eso, por favor. Cualquier cosa, aquí estoy, solo abra el micrófono y pregunta, ¿verdad? O me escribe en el chat. ¿De acuerdo? Leamos entonces, chicos, y terminemos de responder esas preguntas, por favor. Hola chicos, de nuevo ya se acabó el tiempo para terminar la lectura y las respuestas. Yo sé que ya iban avanzados, así que imagino que ya el cuestionario está completo. Como pudieron darse cuenta, algunas respuestas no eran textuales o no las iba a encontrar en la lectura, sino que era como de aplicar, como de analizar, como cuál es su opinión basándose en la experiencia que han adquirido en tantas obras que han leído. Imagínense los que vienen desde
tercer ciclo, por ejemplo, ¿cuántas obras literarias ha leído en lengua, en literatura española? Y de pronto hay otras materias que también le dejan por ahí alguna lectura. Así que creo que ustedes tienen un criterio amplio como para poder hablar de esta temática, de la literatura actual. Así que vamos a comenzar a compartir las respuestas, a dar nuestros puntos de vista. Les voy a solicitar su participación de forma dirigida. Por ejemplo, vamos a ver la respuesta número 1 a la pregunta que dice: ¿qué ha permitido que la cultura española actual tenga gran prestigio? El primer nombre que tengo acá en la reunión es Balmore. ¿Nos puede ayudar con esa respuesta, por favor? ¿Qué ha permitido que la cultura española actual tenga gran prestigio? Vaya, yo lo que puse fue de que, o sea, como esta tendencia se basa más en que todo en el consumismo, una de las cosas que lo han ayudado bastante lo que es la globalización, que ya no hay barreras así nacionales, por lo que se expanden más allá de las lenguas y las lenguas, costumbres, tradiciones. Entonces eso como que algo que los ayuda. O sea, el contexto histórico fue uno de los que rompió esa barrera. Entonces, eh, eso es lo que he puesto yo. Muy bien, Balmore. Perfecto. Gracias por su aporte. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Actualmente en la literatura trasciende, como dice Balmore, las fronteras de países, de idiomas. Y tenemos, por ejemplo, estamos hablando de novelas o de obras que se han escrito en español, pero que han sido traducidas a diversos idiomas. Entonces ya no hay esa barrera, como dice Balmore, ¿verdad? Y por supuesto, esto permite que la literatura sea más popular, que goce de prestigio, que goce de renombre. Por ejemplo, algunas de las más comerciales, como hemos visto en la clase de la semana anterior, que estábamos haciendo el juego de repaso de estas novelas, por ejemplo, que hacen series, estoy segura que han hecho traducciones de los libros para poder venderlas y popularizarlas en otros países. Así que muchas gracias, Balmore, por su aporte. La pregunta número 2 pide que explique la frase. En otras palabras, usted, ¿cómo interpreta esta frase? En la actualidad, la literatura se ha convertido en un producto de consumo más. Acá es que lo digan en sus palabras. ¿A qué se refiere esa afirmación? El segundo nombre que tengo acá es Joami. ¿Cómo interpreta usted esa frase? ¿O qué quiere decir? Pues a mi parecer siento que como tenemos más accesibilidad a estas, también como nosotros como consumidores decidimos lo que sí compramos, lo que nos parece, lo que nos llama más la atención. Y creo que había una parte de la lectura que mencionaba que ya no son como, son efímeras. Entonces siento que tienen como su auge cada obra, pero luego como vienen y sacan más y pues van quedando como un poco desfasadas, quizás. Muy bien, Eso. Joan. Gracias. Perfecto, ¿verdad? Como Joan nos dice, eso es muy importante. Eso último que dijo, son efímeras porque ahora algo está de moda, pero en 3 días viene algo que lo supera y así sucesivamente. Y hay personas
que encuentran en los libros, en la literatura, una fuente de entretenimiento, que de pronto son coleccionistas también de algún autor, de alguna escritora. Y entonces este público, estos consumidores, como dice Joan, ¿verdad? Están cada vez pendientes de cuál es la última novela, cuál es la novela más reciente, cuál es el libro que acaba de salir. Y tenemos también que el mercado de la literatura se acomoda también al factor económico, digamos, porque no sé si ustedes han visitado alguna vez estas bibliotecas virtuales. Bueno, y que ese es otro punto a favor del consumo de literatura, que ahora ya no es necesario que yo vaya de forma física a una librería, sino que puedo hacerlo de forma virtual e incluso a librerías no del país, sino de otros países, ¿verdad? Trascendiendo fronteras, como dijo Balmore también de esta forma. Yo puedo mandar a traer una novela de España, ¿verdad? Y eso es muy probable que aquí en el país no encontremos todas las novelas de las que hablamos. No hay, ¿verdad? No son de nuestro programa de estudios. Pero yo quiero leer, entonces busco en una librería de España. Por supuesto tiene un costo más elevado, pero hay personas que lo valoran y lo aprecian y las adquieren de esa forma. Así que eso también es algo positivo que facilita el consumo de, de la literatura. Y les estaba diciendo que también como que se acomoda al factor económico, porque usted puede encontrar en estas páginas, en esos espacios virtuales de esas librerías, encuentra novelas de bolsillo o la misma novela, pero pasta dura o edición elegante, ¿verdad? Ya con un estilo de letra, con algo en la portada, etcétera. Quiere decir, está al alcance y a las posibilidades de todo aquel que quiera, ¿verdad? Y que guste adquirir un libro. Si mi recurso es un poco limitado, pues una de bolsillo, ¿verdad? Esas de pasta un poco blandita. Si yo puedo invertir un poco más, entonces ya de pasta dura, edición coleccionable, etcétera, ¿verdad? Al final vemos que es cierto, la literatura se ha vuelto un producto de consumo. Gracias, Joanny. Y en el mismo sentido, ahora es una opinión personal. Vaya, el texto dice que sí, que la literatura es un producto de consumo, pero tal vez alguien no está de acuerdo y piensa que no, ¿verdad? A eso se refiere la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿Qué argumentos puede aportar para apoyar o para desechar esa información? Acá no hay algo bueno o malo, sino que es su opinión. En este caso le corresponde a Diego Martínez, que nos dice, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Y cuáles serían sus argumentos para la postura que elige? Diego Martínez. En mi caso, pues estoy de acuerdo, porque, bueno, eh, hoy en día en sí no hay muchas personas que posean lo que sería en sí el hábito de lectura. Lo que sí se puede dar, desde mi punto de vista, son aquellas personas que, por ejemplo, les apasiona una saga y compren los libros en sí no por leerlos, sino porque la mayoría para dar el plante, como dicen, de tener los libros y todos los tienen ahí así apiladitos en una librera y se ven tan bonitos, o sea, no porque los hayan cuidado y todo eso, pero
en sí leerlos no es que los vayan a leer, sino que se fomenta más en estos tiempos lo que sería el consumismo, o sea, comprar y algo que en realidad lo vamos a usar o solo lo vamos a tener ahí guardado. Y también siento que recae aquí también lo que es la influencia de las personas. Lo que había dicho antes sobre fomentar el hábito de la lectura. Que no es suficientemente notorio, que dicen, ¿para qué voy a leer? Si esto es aburrido, ¿de qué trata? Entonces, y si se nos inculcara eso desde pequeños, siento que el hecho de leer, de que nos nazcan nosotros, el leer, no sería tan difícil porque hoy en día si le decimos a un niño, mira, lee este libro, no necesariamente de lo que leemos nosotros ahora, porque claramente si a un niño le damos de que lea lo que nosotros leemos, no le va a interesar en lo absoluto y no le va a entender. Sino de que, como hablamos también hoy en día, que hay una amplia gama de obras para todo público. Si a un niño le damos un pequeño libro que no tenga muchas páginas, probablemente los deseos que nazcan de él de leer no sean notorios porque sus papás no se lo han inculcado o le han dicho, mira, leer aquí esto no tiene como validez. Y como mencionaban, también se ha vuelto algo como más efímero. O sea, leer ya no es como para defender alguna idea, alguna opinión o tener un punto de vista crítico. Y sino por puro entretenimiento. Y ese sería mi aporte. Muchas gracias, Diego. Muy importante y muy valioso su aporte. Aquí decía Lía también que los libros sirven para decorar el cuarto. Y sí, imagínense, si tiene ahí una librera y ha podido adquirir los de edición coleccionable, pasadura y todo, sí que se vería súper bonito, ¿verdad? La decoración de ese cuarto, así que tiene razón. Y me gustó algo que acaba de decir Diego, eh, y es que si nosotros intentáramos inculcar en los niños desde temprana edad la lectura, la historia sería distinta, ¿verdad? Pero lastimosamente, y mi intención no es juzgar, ¿verdad? No es esa, pero en la actualidad yo he podido ver, por ejemplo, cuando he salido a algún lugar, algún centro comercial, a hacer alguna diligencia o algo, y andan los papás con sus hijos y para tratar de entretenerlos, de tenerlos ahí quietecitos, que no molesten, ¿qué es lo que hacen? Les dan un celular para que jueguen, ¿verdad? Para que se entretengan. Y ahorita que Diego lo menciona, ¿por qué no andar un librito, verdad? Obviamente, como decía él, dirigido a niños. Actualmente hay muchas colecciones infantiles que tienen ese objetivo, incentivar a los niños a la lectura. Entonces se me imagina, ¿por qué no? En lugar de darle a un niño un celular, una tablet, para que se entretenga, para que no moleste, ¿por qué no darle un libro? ¿Verdad? Puede ser que en un primer momento lo que le atraigan sean las imágenes, los dibujos, pero poco a poco, con la práctica, eso se va a ir desarrollando, van a ir desarrollando el gusto. Pero claro, ¿verdad? Tendríamos que cambiar la mentalidad totalmente y, y tratar de encaminarnos en ese rumbo, ¿verdad? Sería una sociedad muy distinta la que tendríamos en este momento, pero nunca es tarde, así que yo creo que es una buena práctica. Si usted tiene hermanitos chiquitos, consígale un librito mejor así de dibujitos que le llamen la atención para tratar, ¿verdad?, de encaminarlo en la lectura, que siempre va a ser algo positivo para ellos. Gracias, Diego.
La segunda pregunta, perdón, la tercera pregunta es, ¿a qué se le llama posmodernidad? ¿Cuáles son sus características y de forma breve, en qué consiste cada una? Siguiente participante es Gabriela. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la posmodernidad, sus características y de forma breve, en sus palabras, en qué consiste cada una? Son 3. Ok, yo hice como una breve explicación acá escrita, Ujú. así que se escucha que estoy leyendo es porque son las palabras escritas. Está bien. Ok, Leo dice que la posmodernidad, dice que fue un movimiento que surgió después de los 70. ¿Y qué es lo que hizo este movimiento? Dice que rechazó todos los modelos anteriores. Luego, las características que tiene son el relativismo, es decir, que la realidad que refleja no es una verdad única, sino que dependiendo de cada individuo o colectivo, dice, o sea, cada individuo o grupo de individuos puede transmitir algo, una verdad, ya sea sus intereses o lo que les parezca, pues, a ellos lo que es la realidad. Luego tenemos el constructivismo, que dice de que no reproduce un modelo ni los ideales de belleza, sino que las obras son, pues, bien únicas, como extravagantes, diferentes, pues. Entonces, son artísticas porque ya sea los autores o los lectores lo consideran así. Y luego es que tienen una validez limitada. Eso quiere decir que, como, bueno, venimos hablando, son productos de consumo, ¿verdad? Entonces, como que no son duraderas en el tiempo, sino que el consumidor es quien decide si son artísticas o no lo son. Esas son como las características. Muchas gracias, Gaby. Excelente su análisis. Fíjese que esto viene también a reforzar la idea que hemos hablado anteriormente, de que no podemos encasillar el estilo, las temáticas de la literatura actual, porque como usted lo acaba de decir, somos nosotros, somos los lectores los que vamos a decidir si eso es bonito, si es agradable, si gusta o no. Y como sabemos, hay un abanico inmenso de temas, de estilos, de tendencias, y precisamente de eso habla la posmodernidad. Así que gracias, Gaby, nos lo ha ilustrado súper bien. Y como les decía, esto viene a reforzar todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Lo que a mí me puede parecer un libro excelente, de una temática súper interesante, a otra persona no. Y eso está bien, porque tendrá sus propios gustos, sus propias preferencias en la literatura actual. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las tendencias en temas y formas de la novela española actual? E igual, de forma muy breve, ¿en qué consiste cada una? Eso le corresponde a Lía. Vaya, en una de las formas Ujú. parecía que predominan los argumentos y las estructuras cerradas. Y pues decía así como en general que los argumentos se habían ido desarrollando con fluidez para que así todos los lectores los puedan seguir fácilmente, como que llamen su atención. Y aparte que el estilo que tenían era muy minucioso y cuidado. En cuanto a los temas, aparecían las novelas intimistas, que son los que indagan en el mundo interior de los personajes, y también eso hace que salgan otros temas como el fracaso o el amor por el yo interior y así. Y esto se narra eh, introducido como en su propia psicología de la propia persona con emotividad. También está la tendencia en los subgéneros narrativos populares, que está la novela rosa, la novela negra y el relato histórico. Y también habla sobre
que el tema como más tratado, que el más escrito es el franquismo, porque con ese se busca, a veces la historia se pone como un fondo sobre otra historia, para que esta otra historia dé un testimonio y análisis del tiempo histórico. Y con esto se evita el compromiso social y político. Muy bien, gracias, Lía. Igual, ¿verdad? Nos viene a reforzar lo que hablábamos la semana anterior. Las novelas actuales sí toman, como nos acaba de decir Lía, un fondo histórico, por ejemplo, el franquismo. Podemos encontrar novelas actuales que se ubiquen en ese periodo de tiempo. ¿Para qué? Sí, para dar algunas características de ese momento, pero más que todo es el fondo histórico o es el telón donde se lleva a cabo la historia, ¿verdad? Que la novela cuenta. Y en la variedad de tendencias y formas, Lía nos decía que actualmente es fácil, ¿verdad? Para el lector seguir la historia por el estilo o por la sencillez, entre comillas, ¿verdad? Con la que los autores escriben. Sencillez porque no es fácil realmente construir una historia y que otras personas capten la esencia, ¿verdad? La comprendan. Esto lo van a comprobar cuando terminen de leer Los besos en el pan. Les decía yo, hay algunos temas actuales que esa obra nos muestra y que posteriormente los vamos a comentar, que hace algunos años no salían a la luz. Siempre han existido, pero no se hablaba de ellos. En cambio, en la literatura actual prácticamente no hay ninguna censura, ¿verdad? Todo se habla de una forma libre y una forma objetiva. Así que gracias, Lía, por su respuesta. Y vamos a la pregunta 5. De igual forma, ¿verdad? Que la 2.1. Esto no lo encontraba en el texto, en la lectura, sino que es algo personal. Y le corresponde a Steven Celedón. En su opinión, ¿es preferible una lectura digital o un libro físico y por qué? Y la vamos a sumar a la última, que nos diga cuál es el último libro que usted ha leído porque usted quiere, no porque es una tarea del colegio. Que nos comente cuál es el título de ese libro. Steven. Ok. Con las 5, opino que, bueno, a mi parecer, siento que es mejor leer un libro en físico. No solo por lo que trae todo eso, leer en digital, que los dispositivos electrónicos emiten luz azul y lo que provoca fatiga visual y estrés. Y de igual forma siento que las personas disfrutan más el proceso de comprar un libro y leerlo. Y la comodidad, bueno, igual siento que sí es más cómodo poder descargarlo de internet y así, pero no es lo correcto. No es la misma experiencia. Ajá. Ok. Y bueno, con la obra más reciente que he leído, porque yo he querido, la verdad no me acuerdo cuál fue, pero en sí la más reciente que no es del colegio fue una que se llamó Rebelión en la Granja. Ok. Muy bien, Steven. Gracias por su aporte. Me Rebelión en la Granja. La vamos a buscar para vacaciones, para leer algo diferente en vacaciones. Y bueno, como pueden ver en la pregunta 5, ¿verdad? Depende de cómo ustedes quieran. Dice Steven, es más fácil descargarla en un celular y ahí ando el libro, ¿verdad? Sí, pero no es igual también. La vista quizás se cansa más en la computadora por la luz del celular, etcétera. Pero eso depende
de cada persona, ¿verdad? Así que gracias, chicos. Hemos terminado este cuestionario y ahí lo tiene pues en su cuaderno. Gracias a todos por sus participaciones. Les deseo un feliz día y nos escucharemos en la próxima clase. Cuídense mucho, ha sido un gusto como siempre. Hasta pronto.